Es una bendición saludarlos, mis hermanos. También saludamos a nuestros hermanos en plataforma. Quiero compartir con ustedes, estamos en el mes de la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, donde nos dice de esta manera la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hemos estado analizando una serie de temas en relación a la Biblia. Hoy vamos a aprender un poco más y quiero compartir con ustedes esta interrogante: ¿qué contiene la Escritura Divina? Es la interrogante para esta preciosa hora. Y muchos libros son llamativos por sus títulos. Dice que los libros que son más vendibles son porque tienen buenos títulos, pero a veces engañan al lector. Cuando el lector ya lee el contenido, queda insatisfecho en ciertas áreas. Unos que otros llenan cierto vacío en el corazón del hombre naturalmente, hablando humanamente. Pero solo la Santa Biblia marca la diferencia con esta interrogante: ¿qué contiene la Escritura Divina? Es la interrogante para esta preciosa hora. Y Romanos capítulo 1 y versículo 2 nos da la primera respuesta. Notemos lo que dice la palabra de Dios: que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Esta cláusula, esta porción de la palabra de Dios nos ayuda a dar una primera respuesta con nuestra interrogante: ¿qué contiene la Escritura Divina? En primer lugar, contiene promesa divina. Si contiene promesa divina, tenemos que entender su contexto para poder reflexionar en ella. Que él había prometido antes. Los antagonistas judíos de Pablo, los judíos del tiempo de Pablo, lo acusaron de predicar un mensaje nuevo y revolucionario que no tenía relación alguna con el judaísmo según el pensamiento religioso de su tiempo. Pero el Antiguo Testamento, repleto de profecías acerca de Jesucristo y el evangelio de sus profetas, nos ayuda a entender, mis queridos hermanos, con lo que hoy la palabra del Señor quiere edificar nuestra vida. ¿Qué contiene la Escritura Divina? Contiene promesa divina. Todos los escritos del Antiguo Testamento, la alusión a la ley y los profetas, abarca el Antiguo Testamento en su totalidad si pensamos en lo que dice en Hechos capítulo 24 y versículo 14. Y aunque Moisés escribió la ley o el Pentateuco, las escrituras lo llaman también un profeta. Noten lo que dice literalmente Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Cuando nosotros vemos esto en las Santas Escrituras, podemos darnos cuenta que mientras que los escritos de los rabinos, que fueron tan populares en el primer siglo dentro del mundo judío, dentro de la religión judía, hombres muy estudiados, hombres que tenían diligencia para estudiar las Escrituras, pero que tristemente su método natural no hacía que ellos percibían lo que había de fondo en las Escrituras. Entonces ellos no lograban detectar como rabinos
qué enseñaba el Antiguo Testamento en relación al Evangelio de nuestro Señor, de nuestro Dios. El Antiguo Testamento sin duda alguno lo enseñaba, pero ellos no lograban detectar esto. Los profetas hablaron con claridad acerca de un nuevo pacto y del Mesías cuyo sacrificio lo haría posible de acuerdo al contenido del Antiguo Testamento. Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento de que un descendiente de David lo gobernaría para siempre. De ahí que Él sea el Mesías está contundentemente en relación a la Biblia. Y los escritos paulinos dan esta evidencia para poder refutar los pensamientos de los judíos, de los mejores pensamientos judíos religiosos de su tiempo, para enseñarles que ellos no detectaban lo que realmente enfocaba el Antiguo Testamento. El eterno Hijo de Dios se hizo hombre para transformarse en el Rey mesiánico. Esta enseñanza del apóstol Pablo pues inquietaba el corazón de estos pensadores judíos del tiempo de Pablo. Doctrina sobre la cual escribe el apóstol Pablo establece el cumplimiento de las promesas hechas por medio de los profetas mismos. Habla del Hijo de Dios, Jesús el Salvador, el Mesías prometido, que vino de David en cuanto a su naturaleza humana, pero que fue declarado Hijo de Dios por el poder divino que lo resucitó de entre los muertos. El mensaje apostólico era revolucionario para los judíos. Los judíos odiaban el evangelio, odiaban a los apóstoles de Jesucristo. No lograban entender lo que estaba sucediendo, estaban tan ciegos. Entonces la palabra del Señor nos ayuda a comprender, mis hermanos, lo que hoy nos está enseñando la bendita palabra. ¿Qué contiene la escritura divina? Contiene promesa divina, cosa que los rabinos no entendían en su tiempo. Y Pablo predicaba y enseñaba que Dios demostró esto con todo poder, resucitando a Jesús de entre los muertos. Cuando nosotros vemos esto, la confesión cristiana no consiste en el conocimiento conceptual o el solo asentimiento intelectual, y mucho menos discusiones perversas, sino en la obediencia a la promesa mesiánica. Cuando nosotros vemos el contenido de lo que tenemos en las Escrituras, nosotros podemos edificar nuestra vida espiritual tal y como nos está enseñando el apóstol Pablo. ¿Qué contiene las Escrituras? Contiene promesa divina. Solo los llamados eficazmente por Jesucristo, por la promesa mesiánica, son los llevados a la obediencia de la fe por la obra redentora de Jesucristo. ¿Qué contiene la Escritura divina? Contiene promesa divina, y esa promesa divina tiene que ver con Jesucristo mismo. Este es el pensamiento paulino, lo que tenemos en Romanos. Pero sigamos un poco más en el libro de Romanos, y es interesante cómo presenta el libro de Romanos para poder darnos lecciones espirituales de enseñanza para que la iglesia sea edificada. Y es que la palabra del Señor, con la interrogante ¿qué contiene la escritura divina?, notemos lo que dice Romanos capítulo 15 y versículo 4. Veamos cómo está en la totalidad del libro de Romanos este pensamiento. Notemos lo que dice Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La otra gran verdad que nos enfoca la palabra del Señor en relación a nuestro tema, ¿qué contiene la escritura divina? También contiene educación divina. Si contiene educación divina, cosas que se escribieron antes, el Antiguo Testamento que fue dado por revelación divina para nuestra enseñanza, se escribieron. Y esto es lo que hay acá en su contenido. Hay una educación divina para el pueblo de Dios, para los hombres de fe. Aunque los cristianos viven bajo el nuevo pacto y no están bajo la autoridad del antiguo pacto, la ley moral de Dios no ha cambiado. Y todas las escrituras son de beneficio espiritual porque siguen de manera especial para el pueblo del Señor, para poder vivir en santidad. Entonces la palabra del Señor nos da la descripción que Pablo hace de los beneficios de las escrituras. Incluyen, por cierto, el Nuevo Testamento. Se refiere en primera instancia a las sagradas escrituras
del Antiguo Testamento, pero también incluyen el Nuevo Testamento. La palabra de Dios no solo informa a los creyentes sobre soportar las circunstancias contra la vida espiritual, sino que también los alienta en el proceso de esperanza. Cuando nosotros examinamos lo que contiene la educación divina para el pueblo de Dios, sin las promesas claras y ciertas de la palabra de Dios, el creyente no tiene base para abrigar esperanza alguna para el futuro. Las cosas que se escribieron antes incluyen la totalidad de las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pablo expresa su convicción de que el Antiguo Testamento se escribió para la enseñanza y consolación del pueblo de Dios. De esto se deduce indirectamente que todas las palabras del Antiguo Testamento son palabras de Dios, que Él hizo sabiamente que se escribieran para cumplirlas con el propósito que tenía. No solo para la época en que fueron escritas, sino también para los siglos venideros. Recordando que la palabra del Señor nos dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Cuando nosotros vemos las escrituras que se escribieron para que nosotros las usemos y nos beneficiemos, tanto como para aquellos a los que se dieron primeramente, los más poderosos en las escrituras son aquellos quienes se doblegan ante la palabra de Dios, los más doctos que tienen reverencia a la palabra de Dios. Tienen defensa para todo tipo de herejías que se pueden dar porque están consagrados a la palabra de Dios. El consuelo que surge de la palabra de Dios es lo más seguro, dulce y grandioso para aclarar la esperanza. Para que nosotros podamos aprender de su bendita palabra, mis hermanos, que el Espíritu como consolador es las arras de nuestra herencia. Nos revela la palabra del Señor que esta es la realidad y aquellos que han nacido de nuevo están seguros a qué dirección van, para dónde van. Esta unanimidad debe estar de acuerdo con el precepto de Cristo, conforme a su patrón y ejemplo. Es dádiva de Dios y dádiva preciosa es, por la cual debemos buscarle fervorosamente a nuestro Mesías divino. Invita a sus discípulos y los alienta, mostrándose a ellos manso y humilde de espíritu como educación divina, para que nosotros entendamos que Él, siendo Dios, vino a ser siervo, vino a ser humilde. La misma disposición debe caracterizar la conducta de sus siervos, especialmente la del fuerte para con el débil, como educación divina. Tenemos que aprender a relacionarnos, porque la vida espiritual, aunque quisiéramos que todos estuvieran en el mismo nivel, hay algunos que todavía les hace falta madurar en ciertos niveles para comprender ciertas áreas de la vida cristiana. El gran fin de todos nuestros actos debe ser que Dios sea glorificado. Nada fomenta esto más que el amor y la bondad mutua de los que profesan la vida cristiana como educación divina. Quienes concuerdan en Cristo bien pueden concordar entre ellos mismos, porque su fe está en Cristo, que contiene la escritura divina, contiene educación divina. Cuando nosotros meditemos en la palabra del Señor, entonces vamos a aprender sobre la interrogante: ¿qué contiene la escritura divina? Contiene educación divina para todas las áreas de la vida espiritual, para poder crecer en la gracia del Señor. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de ser responsables con esta educación divina para que estemos llenos y saturados de su palabra y de su conocimiento. Pero hay otra gran verdad en Romanos que contiene la escritura divina. Tenemos otra gran verdad. Romanos capítulo 16 y versículo 26 nos va a llevar a otro pensamiento para ver lo que había en el corazón del apóstol Pablo para enseñar a la iglesia que estaba en su momento. Nos dice de esta manera: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Cuando nosotros estamos aprendiendo sobre nuestra interrogante, ¿qué contiene la escritura divina? También contiene cumplimiento divino. ¿Cómo comprender esta idea que hay en el corazón y en la mente del apóstol Pablo?
Por las escrituras de los profetas se ha dado a conocer el cumplimiento divino. Dios había dicho a Israel que no solo lo llamaría justicia y rectitud, sino también la pondría como luz a todas las naciones. Y es aquí donde quiero detenerme. Y esa luz es el precioso evangelio, de acuerdo a la promesa que Dios le estaba dando al pueblo de Israel y como cumplimiento divino se estaba dando. La escritura de los profetas son las escrituras del Antiguo Testamento, pero también abarca el testimonio de los apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no solo es un misterio que ha sido revelado, sino también una profecía que se ha cumplido. Obediencia a la fe es la voluntad de Dios, que el evangelio se proclame a todas las naciones para que sean salvos todos los que son obedientes a la gracia, a la fe en Jesucristo. La vida y la inmortalidad son sacadas a la luz por el evangelio, y el sol de justicia se levanta sobre el mundo, llegando en la vida de aquellos corazones que viven en tinieblas. Cuando nosotros vemos el pensamiento paulino, nosotros podemos darnos cuenta que las escrituras de los profetas, los que dejaron por escrito, no solo es claro en sí, sino que por ellas se da a conocer este misterio a todas las naciones como cumplimiento. Cristo es salvación para todas las naciones, para los que creen. El evangelio es revelado no para conversarlo ni para debatirlo, sino para someterse a Jesucristo a través del arrepentimiento. La obediencia de fe es obediencia dada a la palabra de la fe y que viene por la gracia de la fe. Toda la gloria que el hombre caído dé a Dios para ser aceptado por Él debe ser por medio del Señor Jesucristo, porque en Él solo pueden ser agradables para Dios nuestras personas y nuestras obras si es fruto de la fe en Jesucristo. Debemos nosotros estar meditando en la bendita palabra del Señor para aprender grandes lecciones, recordando que somos llamados a la obediencia de fe en Jesucristo y que todo grado de sabiduría es del único y sabio Dios. Debemos rendir, mis queridos hermanos, a Él por la palabra y obra, la gloria por medio de Jesucristo, para que así esté la gracia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros para siempre. De esta forma podemos entender sobre nuestro tema. ¿Qué contiene la escritura divina? Contiene cumplimiento divino. Hermano, aquel que quiere revelaciones extras, revelaciones fuera de la escritura, si no están fundamentados en estas tres grandes verdades, son extrabíblicas, no son bíblicas. Y esto nos ayuda a comprender para nuestra interrogante para hoy. ¿Qué contiene la escritura divina? Contiene promesa divina, contiene educación divina, pero también contiene cumplimiento divino. El sol de justicia está llegando a ser realidad para aquellos quienes no han nacido de nuevo, y cuando se les predica a Jesucristo, confiando en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, se dan cuenta que el cumplimiento de la promesa divina ha llegado a sus vidas. ¿Qué contiene la escritura? Promesa divina, educación divina, cumplimiento divino. ¿Sabe cómo lo remacha la escritura? Para sintetizar esta idea: escrito está. Así lo termina. Hay de aquel que le ponga y hay quien le quite. Aquel que cree que la experiencia de cierto fulano, sutano, mengano está sobre la escritura, está mal en la escritura, porque la Biblia nos recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No confundamos lo que está revelado en la escritura. La voz de Dios es la voz de Dios. Lo que no es de Dios, no es de Dios. ¿Qué contiene la escritura divina? Promesa divina, educación divina, cumplimiento divino. ¿Le hace falta algo a esto? No, mi hermano, nada. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Que el Señor les bendiga, hermanos.